Tararán, tararán. Perfecto. Tremendo lujo nos vamos a dar hoy de charlar con el señor Roberto de la Mota. Bienvenida Mati Guavo. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo anda Fer? Espero que bien todos. Día para tomar ricos vinos. Picavía, bienvenida. Vamos a charlar con el señor Roberto de la Mota. Vamos a aprender un poquito. Parece que es una de las personas de los que son docentes, grandes maestros de la viticultura actual. Y particularmente estoy contento, me gusta. Bienvenido Federico. ¿Cómo le va? Conde. Conde se conecta. Pau, bienvenida. ¿Cómo anda todo por allá? ¿Está tomando algo rico hoy? Siempre sube ahí. Vamos a charlar. Aprovecho mientras se conecta Roberto. Recuerden, al lado de donde escriben tienen un signito de pregunta. Roberto, Hola, bienvenido. ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿cómo anda eso? ¿Bien? Bien, ahora que se conectó usted, tranquilo y feliz. Bueno, esperemos que San Internet funcione bien. Ojalá, ojalá. Bueno, primero que nada, gracias, agradecerle que nos dio la oportunidad de comunicarnos y poder difundir sus vinos y conocerlo también un poco más. Bueno, Yo hago una referencia de que usted, por lo que yo estudio, por lo que leo, es como uno de los referentes, uno de los pilares de esta industria y siempre leo atentamente, por ejemplo, sus informes y esa vieja escuela que nos demuestra y nos enseña cómo es el camino y todo eso, yo lo valoro muchísimo. Así que ya de por sí, gracias. bueno, yo te agradezco por todos los comentarios que me parecen exagerados, pero bueno, son lindos de escuchar. Y la experiencia, más que todo, son por los años de vida, que no vienen solos. Así que bueno, este, cuando uno lleva tantos años en esto, va juntando experiencia. Yo me voy a permitir que mientras estamos charlando voy a empezar a servirme un poquito. Me tomé el trabajo de el Cabernet Franc de darle un poquito de aire, una horita de aire y un ratito de fresco para que esté, me parece que óptimo. Y bueno, y charlar una charla amena. Eh, Hay que refrescar los vinos porque si no los vinos tintos, cuando se calientan, se ponen bastante, no se puede tomar ningún vino caliente. Y los tintos a veces peor porque si tienen estructura, tienen volumen, al tener cuerpo y probablemente tengan más alcohol que algunos blancos, se sienten bastante pesados, Perfecto, bueno, entonces hice la tarea bien. por Y supuesto. usted hablaba de experiencia, y entonces me gustaría saber si nos puede contar cuántas vendimias tiene en el lomo ya. Porque usted Vos además trabajó con su padre. Sí, por supuesto. Pero vos sabés que yo no saqué la cuenta. Yo no sé si no lo hice como para, viste, porque ya con contar los años ya es suficiente. Pero vendimias que yo haya trabajado vinificando y empecé a trabajar en el año 80 o sea, trabajando ya en todas las vendimias en el año 88, 87. Así que son varias. Que bueno, y su formación, ¿dónde la obtuvo? ¿Fue trabajando? Y no, y acá existía, cuando yo iba al colegio secundario, existían lo que se llamaban los colegios técnicos que estaban difundidos en todo el país. Y en Mendoza en particular había un tipo de colegios secundarios que eran de 6 años, en los que te daban el título de bachiller
y también el de técnico agrario y enólogo. Había en el Gran Mendoza 2 colegios de ese tipo, que estaban obviamente en las afueras, con propiedades, con viñedos, con fincas, con fábrica de aceite, con frutales, tenían de todo. Había uno en el Valle de Uco, y uno en San Rafael. Eran colegios muy lindos que lamentablemente cuando hubo una reforma de educación la cerraron, y las transformaron, digamos. Es una lástima, pero con ese título terminabas como enólogo. Yo después hice la carrera de agronomía acá en Mendoza y como ingeniero agrónomo, cuando cursás en Mendoza, tenés el título también de enólogo, porque tenés la enología 1 y la enología 2, aparte de las viticulturas. Y después, bueno, fui a Francia, a Montpellier, y en Montpellier hice un diploma que es el último grado de agronomía, con una especialización en viticultura y enología, y aparte el título nacional de enólogo de ¿Eso Francia. en qué año fue que se fue a Eso fue Francia? en el 88-89. Y, y eso cuánto le sumó el estar allá, el Mira, conocer otra cultura, digamos, y bueno, eso en cuanto a lo, digamos, a lo pura y exclusivamente académico era importante porque la visión de la viticultura y enología con la cual se estudiaba era una visión global. O sea, mis profesores, especialmente el profesor de viticultura, que era Denis Bugals, era una persona que había visitado, conocía el mundo entero gracias a la viña, incluso los países musulmanes, porque en los países musulmanes a él lo llamaban por la uva de mesa, o sea que conocía, te digo, el mundo entero. Entonces cuando él te enseñaba la viticultura, te enseñaba con una visión global. Conocía muy bien Mendoza, Argentina también, era un amigo de mi padre. Entonces la educación era bastante amplia. Es más, cuando citaba, ese profesor de viticultura, cuando citaba algunas cosas, eh, algunas buenas y otras no tantas, por ejemplo, cuando hablaba del lavado de suelos salinos, hablaba de que en el norte de Mendoza, en la zona de la Valle, la gente trabajaba muy bien los suelos y lavaba los suelos con sales. O sea, nos usaba como ejemplo. Para eso nos usaba como ejemplo con el granizo que cae tanto en San Rafael. Cuando hablaba de granizo, hablaba de San Rafael Mendoza. Cuando hablaba de injertos y de las nuevas variedades y la hibridación, hablaba de Gargiulo, que fue un ingeniero del INTA, y bueno, Pascual Gargiulo fue el creador de un injerto que se hace en todo el mundo, que se llama enteleñoso, y entonces él cuando enseñaba ese injerto hacía mención a Gargiulo, que él lo conocía, un colega, y que era, o sea, siempre estaba presente, así como de Argentina, estaban presentes casi todos los países del mundo, y entonces era una visión bastante global, muy buena. Además, es algo que lo hemos charlado muchas veces con algunos colegas, lo charlamos en algún momento con Paul Hobbs, porque Paul Hobbs más o menos somos de la misma edad y los dos estuvimos, si bien él estudió en Davis y no estudió en Europa, pero tuvimos una educación parecida, en un momento parecido también, y con él charlábamos de que en nuestro caso, a nosotros el hecho de haber podido estudiar y haber conseguido esa educación nos había posicionado muy bien en el mundo de la viticultura y de la enología, digamos, de nuestra época. Obviamente que hoy los jóvenes tienen acceso a mucho a otros mercados, tanto de viajes, de vinificaciones afuera. Ha cambiado bastante la forma de involucrarse y de conectarse con el mundo, hasta que llegó la pandemia y no tenemos más aviones. Yo pienso que va a cambiar. Pero si no, hoy los jóvenes les resulta mucho más sencillo, más fácil conectarse y hacer vendimias en otros lugares y demás que en aquella época. y usted lo saco un poquito de la historia y me gustaría conocer su apreciación del presente de la viticultura argentina. ¿Cómo nos ve usted contra el mundo? Porque somos del nuevo mundo, siempre valoramos mucho el Malbec,
pero cree que trabajamos bien, cree que trabajamos mal, que tenemos mucho para hacer. Como siempre hay de todo, ¿no? ¿No es cierto? Como en todos los países del mundo, hay de todo tipo de producciones, desde vinos de muy alta gama, mucho prestigio y demás, a otros que son de gama media o gama baja. Pero en realidad lo que sí te puedo decir es que la Argentina está muy bien posicionada. Vos dijiste una cosa que es bastante, que es real, somos considerados un país del Nuevo Mundo, pero yo siempre hago una aclaración que me parece importante. Nosotros somos un país del nuevo mundo vitivinícola, porque el viejo mundo es Europa y el cultivo de la vid en Europa tiene 1500 años como mínimo en la zona donde estuvo influenciada por griegos y romanos, o sea, como mínimo. Así que tiene muchísima viticultura, enología y tradición, pero no somos tampoco un país del nuevo mundo como pueden ser Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda. Argentina tiene una historia vitivinícola mayor, porque acá cuando llegaron los conquistadores españoles en el siglo XVI ya llegaron con la viña. El fundador, el segundo fundador de Mendoza, que era Juan Jufré, que fue en 1561 cuando vino, trajo la vid. Él era viticultor en Chile. Es más, la historia dice que Juan Jufrera fue el fundador de la viña de Cuyino Macul, en Chile. O sea que acá cultivaron la vid por cuestiones culturales, por cuestiones religiosas y demás, con lo cual nuestra viticultura es una viticultura del Nuevo Mundo, pero muy antigua. Estamos a la mitad, digamos. Incluso los conceptos cualitativos de los vinos también estamos entre la mitad en lo que es Europa, que tiene un concepto cualitativo de los vinos, una clasificación que está muy ligada al terruño. En el caso nuestro, y los americanos, que son el otro extremo, una viticultura mucho más joven, ellos tuvieron que hacer hincapié en las variedades para darle el sustento cualitativo a los vinos que hacían. En el caso nuestro, en el medio, el soporte cualitativo de los vinos en Argentina hasta, te diría, principios del siglo XXI, pero hasta fines del siglo XX, era la marca. La marca era más importante del vino que el origen, porque el mercado de consumidores estaba más que todo en el Gran Buenos Aires y muy pocos, en esa época, muy pocos consumidores sabían lo que era Luján de Cuyo y dentro de Luján, Pedriel, Agrelo, Las Compuertas o el Valle de Uco. La gente no tenía conciencia, pero sí sabía de las marcas. Y tampoco tenía mucha conciencia de los varietales. No eran importantes hasta aquel momento. Se hicieron importantes en Argentina cuando empezamos a exportar y cuando a exportar sobre todo a Estados Unidos, y ahí, como el mercado americano, el soporte cualitativo para un vino era la variedad. Ellos fueron los grandes impulsores de los vinos varietales. Bueno, pues ahí empezamos a hacer hincapié en los varietales. Eso es más o menos el concepto por el cual yo siempre digo que Argentina es del nuevo mundo, pero somos de los viejos. Y en general, si bien, como usted dice, hay altos y bajos, hay diferentes calidades en los vinos, ¿considera que hoy, por ejemplo, lo que yo veo es menos cantidad de vino, pero mejor calidad? Y me parece que es lo mejor, en definitiva, estamos tomando menos, pero más, pero me interesa saber su opinión sobre eso, si Y considera... hay una cosa que es interesante, que lamentablemente, o sea, es cierto lo que dices, y si bien una viticultura cualitativa muy importante hasta, te diría, hasta en el mediados del siglo XX, hasta el año 40, 50, donde se hizo una gran implantación de variedades comunes, la Argentina todavía tenía mucha cantidad de viñedos de alta calidad. Después vino una producción bastante importante de vinos de mesa, de vinos comunes. Aparecieron lo que se llamaron los blancos escurridos en volumen. Pero ya en aquella época había gente que trabajaba muy bien y vinos de muy alta calidad. Lo que pasa es que eran muy pocos. Pero todavía, si alguno tiene suerte
de encontrar algunas botellas de buenos vinos de la década del 70, incluso anteriores, 60, 70, 80, todavía hay botellas que están buenísimas. Lamentablemente, en nuestro país no hay una costumbre de guardar los vinos, o no había una costumbre de guardar los vinos. Entonces, hay algunas colecciones privadas, particulares, que no son muchas, son muy pocas, y hay pocas bodegas que han podido o han sabido guardar botellas. Pero eso es una buena demostración de que se lograban hacer vinos de muy alta calidad. Como vos dices, a, a principios del siglo XXI empezamos a hacer mucho más volumen de vinos buenos. Y hoy tenemos un enorme abanico de vinos de muy alta calidad y muy buenos. Yo creo que la viticultura argentina es, es una marca hoy que tiene mucha identidad y que tiene mucho sustento cualitativo, sin lugar a dudas. La Argentina hoy se sitúa como un muy buen productor de vinos de alta calidad. Y van apareciendo, y hay además a nivel profesional, hay una camada muy grande de jóvenes, de muy talentosos, muy trabajadores que están haciendo muy buenos vinos. ¿Quiere nombrar alguno de los que considera talentosos? No, no, porque me voy a olvidar algunos, que se me va a olvidar un montón, pero hay muchísimos. Y te sorprende, vos, bueno, ustedes lo conocen porque están en el rubro, están en el métier, pero te sorprende que vos te encontrás con jóvenes que son elaboradores, que tienen una pasión por lo que hacen que es contagiosa y asombrosa. O sea, yo creo que el futuro de la vitivinicultura argentina es muy promisoria, porque hay un trabajo muy intenso en el viñedo, hay una red, una búsqueda en nuevos terruños, hay un trabajo importante que se está haciendo en la viña y después en la vinificación. Yo creo que, bueno, estamos, la vitivinicultura argentina también padece eh, los problemas que tiene el país en general, que Sí. superan a la vitivinicultura y que eso obviamente interfiere un poco en el progreso porque la capacidad de inversión en investigación y desarrollo, en tecnología, se ven limitadas. Pero si no, creo que la Argentina tiene un potencial enorme. Bueno, y ahora lo saco un poquito para hablar de su proyecto, de su realidad, de todo lo que hace usted en su bodega, que tiene un portfolio amplio. Me tomé el atrevimiento y me traje varios de los que tenemos de la línea Mendel, pero tiene la línea de entrada Lunta, que tiene el Tempranillo, un Torrontés, tiene un Malbec, pero la línea que a mí me parece que es insuperable en calidad, relación precio-calidad, que está siempre cerca de que uno se la pueda llevar con confianza, presentarla en un asado, es esta, la Mendel. Yo estoy probando el Cabernet Franc, pero tengo el Cabernet Sauvignon, el Semillón, que últimamente viene sumando galardones. Tengo el Malbec, pero también, que esto lo saqué de mi cavita, tengo el Petit Verdot, que Sí, no salió señor. tanto. Y Hay, a su vez que ya se nos acabó el Rosadía, pero que está por entrar, el Unus más arriba, el Finca Remota. Hablemos un poquito de todo Mendel, bueno, que es todo rico. Bueno, la historia de Mendel es relativamente reciente porque nuestra primera elaboración de Mendel fue en 2004, pero bueno, tuvimos la suerte de encontrar una viña muy vieja, plantada en el 28, que tiene un potencial cualitativo extraordinario, una viña lindísima ahí en Drummond, y después también tenemos otra viñita de Malbec vieja en Pedriel. Son dos lugares que están relativamente cerca, pero muy disímiles en cuanto a la estructura del suelo, el microclima y demás, son bastante diferentes. Así es que, bueno, nosotros empezamos a trabajar en el 2004. Cuando yo empecé a trabajar en 2004 en la línea Mendel, yo quería concentrarme en hacer solo dos vinos, dos etiquetas, porque para mí había que
a concentrarse en eso. Y entonces empezamos con el Mendel Malbec, obviamente, porque nuestra idea era exportar y siempre fue exportar mucho, y nuestra venta mayoritariamente es a la exportación. Entonces empezamos con un Malbec y también con un blend, porque en la viña de Pedriel, además del Malbec, tenemos Cabernet Sauvignon. Entonces, bueno, después incorporamos el Petit Verdot, que es un Petit Verdot muy especial, el que tenemos, y ese Petit Verdot lo empecé a usar también en el blend. Esto me Exactamente. encanta. Esto es la última que me queda. Me encanta, Roberto. Me vuelvo loco por más. Bueno, vos sabés que vos tenés y yo no tengo, porque en mi casa tengo una cava relativamente importante, pero no me queda Petit Verdot, solo en la bodega me quedan algunas botellas. Este, así es que bueno, empezamos con esos dos vinos, el Malbec y el Mendel Unos. Y te voy a contar un poco, voy a hacer una infidencia de por qué empezamos solamente con dos. A mí me tenía un poco, yo trabajé para otras empresas donde hacíamos muchos vinos, muchas etiquetas distintas, y entonces me acuerdo que una vez, en una feria en Bordeaux, en una Vinexpo, una persona vino a degustar, era un periodista europeo, y me acuerdo que cuando empezó a probar, me dijo, ¿cuántos vinos? Pero ¿cuál es el vino de ustedes? El realmente importante. O sea, me dijo, no podés hacer todo bien, ¿viste? Entonces me dijo, tienen que ser buenos. Entonces me quedé un poco con eso y por eso empecé acá solamente con Malbec y el Mendel Unos. Y las ganas de hacer otras cosas. Entonces empezamos con el Cabernet Sauvignon y el Semillón en el 2009. No sé si me escuchás. Te escucho, Yo, lo escucho perfecto, pero lo veo congelado. Escucharlo y lo escucho perfecto. Ahí bueno, está perfecto. Ahí lo escucho y lo veo. bueno, porque nos congelamos los dos. A vos te veo congelado ahora. Pero Yo bueno. estoy. Quédese Ah, tranquilo, yo no importo. bueno, entonces empezamos en el 2009 a hacer el semillón. El semillón lo empecé a hacer porque en realidad quien me compraba la uva para hacer, lo usaba para hacer un base de espumante. Ese semillón es de una viña vieja de Altamira, y entonces, bueno, buena razón como para vinificarlo. Entonces lo vinificamos en el año 2009 con muy buen resultado, y bueno, nos fue muy bien. Logré vender ese vino antes de que lo embotellara porque un comprador de Inglaterra, de la Wine Society, le encantó y me dijo que le hacía acordar a los semillones de Hunter Valley en Australia, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que desde esa fecha de 2009 empezamos a hacer todos los años y hacemos, no mucha cantidad, pero es respetable por ser semillón, y nos ha ido muy bien con ese vino en muchos mercados. Así que bueno, ahí lanzamos en el 2009 el primer semillón y también un Cabernet Sauvignon de esta viña que está en Pedriel. Y es el mismo Cabernet Sauvignon que usaba para hacer el blend de unos. Y bueno, nos fue muy bien con esas varietales. Y el Petit Verdot que vos tenés lo pusimos en botella en algunas añadas, donde yo digo, en parte en chiste, que con Luis Peroco, que es el ingeniero y enólogo que trabaja conmigo, nos, nos robamos, dijimos que se había perdido una barrica, y bueno, y la embotellamos esas 300 botellas, 350 botellas de Petit Verdot solo, 100%, solamente para mostrar cómo era ese Petit Verdot. Nada más, esa era la idea. Es Así es más, que, ¿sabe lo que luché? Disculpe, pero ¿sabe lo que luché para conseguir cuando sacó esa mini vertical? Me vol- sí. Estaba, pero vio como los chicos cuando va al colegio y no le alcanza la plata para el alfajor, estaba desesperado. Bueno, así es que por eso lo embotellamos, y es una forma de demostrar lo que ese Petit Verdot puede dar acá, que es muy interesante. Y bueno, y después en el año también de Altamira, de una parcela que está justo frente a la parcela de Semillón, hay un Malbec viejo que da un vino de mucha intensidad colorante, como son los Malbec de esa zona, de un color violeta, muy marcado, tiene muchos antocianos, y también mucha fruta, fruta fresca, notas florales.
y bueno, eso hizo que embotelláramos siempre una pequeña partida de ese Malbec, que lo llamamos Finca Remota. El nombre de Finca Remota proviene de que la viña está lejos y entonces, bueno, por eso se llama Finca Remota, en Eso, Altamira. sabe que el finca remota, disculpe que lo interrumpa, pero el finca remota, cuando llega la caja, desaparece. Ah, mira que, Ya la publicamos en el grupo de WhatsApp que tenemos de venta y ya está. Llega, se va, llega, se va. No hay forma de. Yo a veces quiero mira, guardar, supóngase del Mendel, el otro día me enojé y me guardé la última caja del Cabernet Sauvignon 2015. ah, mira, Porque me gusta después empezar a probar cositas en paralelo y ofrecerle a la gente ese plus. y Pero es el súper. finca es imposible. Nunca pude guardar una caja para decir, bueno, esta aunque sea para ver cómo va evolucionando. Se va. Bueno, nosotros guardamos algunas botellas de todas las añadas. No son muchas porque la idea es guardar 300 botellas, pero se van muchísimas, no te imaginas la cantidad que se van en degustaciones, en verticales, cuando uno quiere mostrar algo, las va usando y las va gastando, pero la idea es siempre guardarse con un stock, porque me pasó una vez que hicimos un vino importante en otra bodega que yo trabajaba, y bueno, cuando quise acordar no me quedaba ni una botella. Y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo? O sea, me sentí, este, qué sé yo, que dije, bueno, acá perdí todo, no tengo ningún testimonio y no puedo mostrar lo que hicimos en algún momento. Así que salimos como locos en aquel momento a comprar 20 cajas en el mercado, para tener un stock y bueno, y poder guardar. Así que la idea siempre es complicado porque van pasando las añadas y de todos los vinos mantener un stock se hace un poco complicado, pero me parece que es fundamental para las bodegas y para los productores hacer una colección, porque es lo que te permite aprender primero, saber cómo es la evolución de cada uno de los vinos y después mostrar también, mostrar tu trayectoria, la continuidad y la consistencia de un determinado estilo, cómo influyen las distintas añadas, es decir, cómo el microclima te afecta de ese viñedo año en año y cómo tenés vendimias que son un poco más frescas, frutadas, de nivel de acidez un poco más alto, como otras un poco más maduras, más concentradas. Bueno, y después comparar, eso es buenísimo, Bueno, porque, usted, discúlpeme, pero usted habla del clima, ¿no? Y lo importante que es respecto a la añada. Y yo espero con muchas ansias su detalle de cómo vino el clima y la vendimia, porque no conozco si hay algún otro informe en general que nos permita a nosotros estudiar cómo vino la añada. Entonces, se va a reír, pero tengo las fotitos de sus informes y las voy guardando, porque digo, bueno, esto me ayuda en el trabajo, ¿no? A después entender el porqué del vino. claro, obviamente no soy el único que lo hace, hay varios colegas que lo hacen, no sé dónde lo cuelgan, si lo publican o qué sé yo, pero sí, hay colegas que lo hacen, incluso en algún momento Wines of Argentina hacía un informe anual, eh, pero me parece interesante porque te ayuda a entender un poco cómo es cada una de las vendimias. Es un compromiso enorme porque hay años que a nosotros nos pueden gustar o pueden ser mejores que otros, y uno tiene que, yo lo uso mucho porque muchos periodistas me lo piden, ese informe, sobre todo periodistas extranjeros. Y, y vos sabés que es un poco difícil tener que ser confiable en diciendo lo que realmente sucedió, pero no ir en desmedro del interés y de la calidad del vino. O sea, hay que tratar de describirlo tal como es, no engañar a nadie, pero tampoco podés hablar en forma peyorativa de alguna vendimia, porque si no, eh,
es terrible. Entonces es un lindo desafío. Bueno, pero digamos, no se lo voy a recordar a usted, pero en el año 82, cuando Parker, por ejemplo, hizo hincapié en la añada que era diferente y que le veía potencial y que en su momento se lo desnotó bastante y se le burlaron, después terminó en un camino que parece el correcto y que lo posicionó en el mundo. Entonces, ese tipo de información me parece que está súper interesante para lo que usted dice, para saber con qué nos vamos a encontrar. Por supuesto, me parece que es fundamental, porque te ayuda a entender también cuáles son las características en las que vos podés encontrar en un determinado vino. O sea, para poner un ejemplo, de los más cercanos, que seguramente ustedes ya lo han probado, lo han degustado y los tienen en la memoria, pero si vamos del 2016 hasta ahora, en el 2016 fue una cosecha de una añada muy fría y muy húmeda, con mucha lluvia. Fue relativamente sana para aquellos que trabajaron bien el viñedo porque con precauciones y buen trabajo de la canopia y demás, se consiguió llegar a muy buena sanidad porque además hizo mucho frío. Y las dos cosas combinadas hacen que los hongos no se puedan desarrollar mucho porque hacía de mañanas muy frías y demás, no hubo podredumbre importante. Pero los vinos que te encuentras son vinos que tienen mucha fruta, fruta fresca, notas florales, y en la boca tienen un buen volumen, pero mucho menos volumen que las añadas más cálidas. Tienen un nivel de acidez un poco más alto y tienen mucha fruta en boca. Entonces, son vinos en general que muchos enólogos al principio se quejan bastante por esas vendimias porque no son el estilo típico de los vinos de Argentina y especialmente de Mendoza, pero en el transcurso del tiempo se dan cuenta que evolucionan muy bien en botella. Y pasó lo mismo con la cosecha 2001, que al principio todo el mundo decía, esta cosecha, porque había sido lluviosa, también más fresca de lo normal, y bueno, y son vinos que se conservaron maravillosamente bien, y entonces los casos del 16 es un año así. El 17 llovió la mitad que en el 16, pero fue también en mucho, fue el doble de lo normal y hizo más calor. Entonces los vinos 17 tienen más estructura, más cuerpo. El 18 es un año que es promedio de Mendoza, entonces te encontrás vinos más concentrados, más maduros, algunos con nota de fruta fresca, pero otros con nota un poco más confitura, más volumen en boca, más tanino y más concentrado. El ¿Sería el 19 caso de este Cabernet Franc, por ejemplo, que se lo siente? Y tiene buen volumen, buen cuerpo, es un vino tánico, pero también se siente la frescura. Ahí tiene que ver la variedad y la fecha de cosecha, el lugar también, porque ese Cabernet Franc viene de una viña que está en Altamira y es una zona fresca. Está a 1100 metros de altura, y bueno, y eso le da al vino características que lo ayudan a envejecer muy bien. Y la del 19, para terminar un poco, o 20, si querés te comento la 19 y la 20. El Sí, 19 fue sí. un año más fresco, bastante más fresco que el 18, más fresco que el 17 inclusive, pero con muy sano y seco, con lo cual es un año que tiene muy buena calidad del año. Los vinos del 19 son vinos muy interesantes, los cortes que van a empezar a ustedes a degustar pronto en el mercado de vinos 19 van a ver que tienen mucha fruta, fruta fresca, son vinos que a mí me parecen buenísimos y una vendimia bastante atípica, no solamente porque se tuvo que hacer bajo condiciones de aislamiento, confinamiento y demás, que fuera del 2020, con el COVID, fue yo te diría, una de las atípicas totalmente, porque si bien hubo días de mucho calor y la vendimia se anticipó bastante, hasta incluso en algunos viñedos un mes antes que la del 19, fue de noches muy frías, con alternancias de temperatura muy grandes entre el día y la noche. Entonces los vinos, si bien los cosechábamos antes, porque evolucionaron, la madurez fue más rápida en el viñedo, mantuvieron siempre mucha fruta y fruta fresca. Entonces los vinos del 2020 van a ser vinos que nos van a sorprender muy gratamente en el futuro también.
Son más concentrados que los 19, tienen más estructura, pero también tienen fruta fresca. Y yo me parece que va a ser una añada no solamente recordada por el COVID, sino también por la calidad. Y le hago una consulta. Cuando usted se quiere relajar y se sienta tranquilo y toma y quiere descorchar algo y se pone un buen disco de jazz, eh, ¿qué es lo que le gusta a usted? ¿Qué es lo que lo relaja? Y Y después mira, lo voy a unir a otra cosa. ¿Y la música lo inspira para hacer vinos? sí, yo creo que sí, te inspira, seguramente, la música te inspira para todo. Y al que le gusta escuchar música, siempre te inspira. Y hay vendimias que, qué sé yo, uno las cataloga o variedades o tipos de vino que tienen una música distinta, ¿viste? Qué sé yo. Pero bueno, siempre te inspira. ¿Y qué me gusta tomar cuando tomo? Me gusta, depende del momento y las circunstancias. Por ahí te dan ganas de tomar un vino blanco, fresco, frutado, otra vez un vino blanco un poco más corpulento, más complejo, más viejo, a veces un vino rosado, y a veces tinto, qué sé yo, depende de las circunstancias y el vino que elegí. Yo creo que pasa siempre, a todos nos ha pasado, no es que a nosotros no nos haya pasado, todos nos pasó que tenemos una cierta preferencia por un vino determinado. Viste que los consumidores cuando arrancan el consumo de vino te dicen, yo tomo blanco, yo tomo tinto. Bueno, eso es una etapa inicial y es normal, a todo el mundo le pasó que tiene una preferencia en esas grandes divisiones. Pero a medida que va pasando el tiempo y vas descubriendo, este, bueno, vas descubriendo vinos que te gustan tintos o blancos y por qué no rosados. Y a medida que el descubrimiento y el conocimiento aumenta, cada vez vas abriendo la, la mente y vas abriendo tus percepciones y cada vez te gustan más vinos de todo tipo, hasta incluso los vinos de postre, los vinos dulces, licorosos, que no los tomás muy seguido, pero a veces en algunas circunstancias son maravillosos. Entonces, creo que uno va cada vez, a medida que va descubriendo y va aprendiendo, va ampliando la gama y la posibilidad de elección. Así que eso me parece que es una cosa que viene. Y si quiere, charlamos un poquitito más sobre la línea Mendel. Es una línea muy señorial, con mucha presencia, con buena estructura en vista, buena estructura en nariz, buena estructura en boca. Tiene un paso importante por la barrica. ¿Qué incidencia le da usted a la barrica? ¿Le parece que es un componente que acompaña? ¿Le parece? Me parece que todo depende del estilo de vino que estamos hablando. Vos mencionás la línea Mendel, y la línea Mendel te diría que en todos tiene madera. Yo uso la barrica. Eh, Algunos un tipo de barrica, otros vinos otro tipo de barrica, tamaños distintos. eh, Siempre usamos roble francés, pero podemos usar distintas selecciones de madera porque de acuerdo al tipo de vino. Me parece que la crianza en madera, en el vino, siempre sirve, es útil y es muy importante como un complemento. Es como si yo me dijera, mira, a algunas les gusta más el picante o a otros les gusta menos, pero a todos una buena dosis de pimienta o de algún picante en algún plato siempre es algo que suma, pero si vos cuando probás el plato sentís la pimienta, ya se te pasó la mano. ¿Me entendés? O sea, la madera es lo mismo, te ayuda a la evolución del vino, ayuda en un montón de cosas con el vino y su relación con el oxígeno y los niveles de óxido de reducción influyen también en la crianza en barrica. La madera ayuda en la combinación de los taninos y antocianos, haciendo que el color del vino sea más estable. Aporta notas aromáticas y gustativas que le dan complejidad al vino, pero no pueden sobresalir. Cuando sobresalen quiere decir que este, se te fue la mano.
agregaste más de lo que debías. Yo creo que la madera es un complemento buenísimo, pero bueno, como todas las cosas, hay que usar madera de muy buena calidad y en la dosis justa para ese tipo de vino, para el vino del estilo que estás haciendo. Y Por eso eso, por ejemplo, en la línea, disculpe que lo interrumpa, pero por ejemplo en la línea Mendel, ¿usted se centra en la misma madera para cada vino y el mismo tiempo o de acuerdo a cómo vino la uva, de acuerdo a la tipicidad de la uva, va trabajando la muñeca de la experiencia? vas cambiando, no usas las mismas barricas para todos los vinos y no todos los vinos pasan la misma cantidad de tiempo en la barrica. Para que, así a grandes rasgos, vos, mientras más fino es el grano de la madera, el aporte de madera al vino es más lento. O sea, cuando los haces vasculares de ese roble son más pequeños, quiere decir que creció en un clima mucho más frío, este, o en un bosque no con tanta agua en abundancia, ese roble crece más lentamente, el grano es más fino y el aporte es más elegante al vino y también lo cede en más tiempo. Entonces, para que tengas una idea, hacia grandes rasgos, los robles de algunos bosques de Limousin, por ejemplo en Francia, son de grano grueso y se utilizan mayoritariamente para aguardiente, para coñac, armagnac, también lo utilizan para hacer algunos whisky, qué sé yo. Los de grano fino se utilizan para vino y a medida que el grano fino es más fino, se utilizan para vinos más elegantes y requieren un periodo un poquito más extenso de la crianza. Después hay que ver el estilo y que uno quiere. Nosotros trabajamos para los vinos de la línea Mendel entre 12, yo digo 12 años, 12 meses de promedio, que es para el vino que tenemos nosotros, para ese Malbec o ese Cabernet Sauvignon, incluso el Cabernet Franc que vos tenés ahí, para esos niveles de concentración y para la madera que utilizamos nosotros, más o menos en un año conseguís un buen equilibrio. Un buen equilibrio madera-vino. Pero hay algunos vinos que por ser un poco más concentrados, precisan un poquito más de tiempo. Como por Caso, ejemplo el Unus o el Finca Remota. son vinos que, bueno, por las características que tienen, necesitan un poquito más de tiempo en la barrica para lograr la madurez. Lo que es interesante es que cuando vos colocas un vino en barrica, supongamos que es una barrica nueva, donde el impacto es bastante importante. Entonces, la madera impacta rápidamente en el vino y hay un pico aromático muy intenso de madera en el segundo mes. O sea, vos pusiste, suponete el vino en la barrica y cuando lo probás al segundo mes, decís, se siente muchísimo la madera. Bueno, y la madera está por ahí arriba y la fruta del vino está por acá abajo. A medida que va transcurriendo el tiempo de crianza, la fruta va subiendo y la madera va bajando. Esas dos curvas se cruzan nuevamente, donde están en equilibrio la madera con la fruta, en un determinado periodo de tiempo, que en el caso de los vinos nuestros y de la madera que usamos nosotros es más o menos en el mes número 12. En algunas barricas de grano aún más fino y en el caso de algunos vinos que tienen un poco más de tanino, de estructura, más concentración, requieren un poquito más de tiempo para llegar a ese equilibrio. Entonces a veces se produce a los 14, 16 o 18 meses. Eso es más o menos el trabajo. Lo que es equivocado es pensar que cuando vos querés entregar un poco menos de madera a un vino, lo dejás menos tiempo. Porque como yo te digo, si lo sacás antes, hay menos fruta todavía y mucho más madera. Tenés que lograr el periodo determinado para tu vino y para esa madera. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, si yo quiero a un lunta, como ejemplo, si yo le quiero dar un poco menos de madera, no lo tengo en crianza en menos tiempo. No es que lo vaya a sacar a los 6 meses. Lo que hago es poner una proporción menor de vino
en barrica y el resto del vino dejarlo en tanque o en otro tipo de vasija. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, un lunta, de acuerdo a las características de la añada, puede ir en barrica desde el 45, 50 o 60% del vino y el resto lo guardo en tanques para preservar la fruta, que la madera no, que a veces no se sienta la madera más que la fruta. Es más o menos así, de esa forma que trabajas. Y el emprendimiento total, ¿qué cantidad de botellas hace más o menos? Mira, es variable de acuerdo a las añadas, pero más o menos estamos entre todos los vinos y para todos los mercados, estamos más o menos en 230, 260.000 botellas. Y de eso comentó que exporta cerca del 60% o estoy... Mira, ahora hemos crecido en la venta local, y estamos casi en un 70% de venta a la exportación y un 30% del mercado local, hasta incluso llegó creo que al 35% en algunos meses, pero siempre fuimos una bodega que exporta más de lo que vende en el mercado local. No, creo que no lo hicimos eh, pensando concentrados en eso. Lo hicimos cuando empezamos a trabajar, eh, porque la que me ayudaba mucho en su momento, trabajaba mucho en eso, era Anabel Silecki, que son mis socios, una familia de Buenos Aires. Ella empezó haciendo mucho foco en la exportación y empezamos nosotros a concentrarnos en la exportación porque era lo más lejano y lo más difícil de conseguir. ¿Viste? Es como decir, bueno, voy, empiezo por lo más. Entonces empezamos bastante fuerte en Estados Unidos y en varios países de Europa. Y bueno, y ahora la que está trabajando bastante en eso y trabaja mucho en el comercio exterior es su sobrina Tatiana. Y también, bueno, ahora hemos incorporado en la bodega a Diego Zuraski, que viene de Norton y que tiene muchísima experiencia en exportación. Y bueno, él está a cargo de la gestión de la bodega con la dirección general. Y bueno, y él, al tener mucho conocimiento de mercados, también eso colabora. Pero un poco sin quererlo, siempre exportamos más de lo que vendimos en el mercado local, a pesar de que en los últimos 2 años hemos venido creciendo muchísimo en el mercado de eh, tanto, sobre todo, no solamente en Cava, sino también en el interior. Sí, por favor, no nos dejen sin los vinos de ustedes, por favor, que hay que No, llegue un poquito. pues sabés que siempre consideramos que uno tiene que tener una muy buena imagen en el mercado local también y estar presente. O sea, vos no podés decir a ningún importador o distribuidor, mira, yo sí tengo un vino reconocido, bueno y qué sé yo, pero no vendo en Argentina. Va a decir, ¿cómo? Si los argentinos no toman el vino de él, quiere decir que, ¿me entendés? Tiene que tener representatividad y credibilidad en el mercado local. Es fundamental. Aparte, nosotros somos argentinos y me gusta que el vino se consuma acá también, obviamente. No nos tenemos que perder de esto, Roberto. Y le hago una pregunta de si quiere la pasa de largo y no pasa nada. ¿Le interesan los puntajes a usted? Mira, si te dijera que no, te estaría mintiendo, porque a todos nos gustan. O sea, es como un chef que le diga, mira, si participa y tener la estrella o la segunda estrella de Michelin, ¿le importa o no le importa? A todos nos importa, porque es un galardón. No, lo que yo creo que es un error es trabajar por los puntos. Los puntos tienen que ser la consecuencia de que a alguien le gustó el vino, lo, lo calificó muy bien y le dio un puntaje alto. Eso sería fantástico, porque en cierta medida ayuda en la venta, te ayuda un montón. Y ayuda por distintas circunstancias, que, por ejemplo, me acuerdo una vez, estaba en una vinoteca en Taiwán, en Taipei. Y me acuerdo que en la vinoteca había un vino que había hecho yo y cuando lo veo tenía el colgado el puntaje de Wine Spectator. O no me acuerdo si era ese o el de Parker. Y le digo, pero hasta acá es importante, le digo al tipo, los puntajes, no tienen presión por todos lados.
Y el tipo me dijo una cosa que era tan obvia, pero qué sé yo, que me dijo, ¿vos creés que yo para elegir los vinos eh, puedo conseguir o viajar a América Latina todos los años para probar y ver? Me dijo, imposible, yo no puedo ir a Argentina todos los años y probar los vinos, qué sé yo. Tengo que ir a muchos mercados, en muchos lugares, a muchas zonas productivas. Entonces me dijo, yo necesito una guía. Y la verdad que me pareció lógico la respuesta. O sea que los puntajes, en cierta forma, son importantes. ¿Qué pasa? A medida que el mercado, los consumidores, se van haciendo más conocedores, van tomando más importancia, bueno, empiezan a disminuir el impacto de los puntajes. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos el puntaje era importantísimo, fundamental, hoy lo es un poco menos, y en Europa, si bien les importa tener un buen puntaje, no es tan importante como en los países del Nuevo Mundo o en los mercados del Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque a medida, sobre todo en Inglaterra, que es un mercado bastante maduro como consumidor de vinos, porque siempre han consumido muchos vinos y muy buenos, a los ingleses les importa, pero menos, mucho menos, porque creen mucho más en su paladar, en el consejo de su cavista, en el consejo de su sommelier, y el puntaje no es tan importante como en otros mercados más jóvenes. Eh, en otro lugar donde el puntaje es importante, pero bueno, aunque parezca mentira, el, en muchos mercados para los compradores, para los, Uy, ¿viste? Los ah, compradores de cadenas sí, los compradores de cadenas de vinos, sí, poner un nombre cualquiera, una cadena, está el Costco, por ejemplo, en Estados Unidos, el comprador se fija bastante en el puntaje. Y entonces yo me acuerdo que una vez, charlando con uno de ellos, me dijo, y mira, yo te voy a ser muy sincero, te voy a decir la verdad, ¿qué sucede? Me dijo, yo compro un vino que me gusta y no tiene puntaje, pero a mí me gustó. El vino en la tienda es un fracaso, a mí me vuelan, me dijo. claro. Pero si a mí me gusta y tiene buen puntaje y después se vende o no se vende, bueno, yo elegí un vino que tenía relación calidad-precio, puntaje alto, ya está. ¿Me entendés? No Parece es culpa loco, mía. claro, parece loco, pero el tipo se sinceró y me dijo eso y puede ser cierto. En los mercados más maduros eso sucede mucho menos. Eh, Está el sommelier, el cavista que dice yo elijo el vino que a mí me gusta y yo lo ofrezco a mis clientes y porque a mí me gusta y no me importa el puntaje que tenga. Y sobre todo hay compradores en Inglaterra que prueban ellos, prueban, les gusta y chao, no les importa más nada. Pero es una explicación de por qué los puntajes suelen tener importancia y siguen siendo importantes. Cada vez menos, va disminuyendo la importancia, pero todavía pesan. ¿Por qué también disminuye? Porque las redes sociales toman muchísima importancia y porque van creando redes de conexión de amigos consumidores de algo y bueno, la gente eh, se guía mucho en el caso de ustedes por lo que vos les puedes aconsejar y porque te creen, porque son tus clientes, porque saben vos además los conoces a ellos y saben tú sabes lo que les gusta y entonces dice, bueno, si a él le gustan los vinos así, 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 y ya sabés qué ofrecerle. Yo creo que eso también va aumentando mucho y hace que la gente le tenga cada vez menos importancia el puntaje. Otra cosa que sucede también y que cambia es que a medida que crecen los países productores con calidad, el número de vinos de alta calidad en el mercado y crece el conocimiento del consumidor, hay menos fidelidad a la marca. Y eso es normal que suceda, porque un consumidor
no toma siempre el mismo vino, eso pasa, tiene algunas marcas o etiquetas fijas que siempre están en su cava, pero va probando cosas nuevas y es normal que así suceda, porque el vino si tiene algo lindo y divertido es que te llama a descubrir nuevas zonas, nuevos cepajes, nuevos etiquetas, nuevas bodegas, y eso es fantástico, eso lo hace Sí, el súper problema es el divertido. espacio, pero yo supóngase, los vinos de usted siempre tengo. Es algo que capaz que no tomo todos los días porque ya lo conozco y voy probando muchas otras etiquetas, pero como sé que siempre es bueno y siempre me va a gustar, siempre tengo. No, y ojalá Entonces, no cambie, siempre tenerlo, por favor. por favor, pero lo que le quiero decir es que también esa trazabilidad que usted logra con los años ayuda a que, bueno, ok, no es un vino que vamos a tomar todos los días, pero es un vino que siempre voy a tener. O es un vino de que si quiero hacer un regalo y quiero quedar bien, me va a dejar bien parado. Entonces eso siempre va a ayudar a que todo eso se vaya retroalimentando. Claro, esa es la idea, vos sabés que la idea que nosotros tenemos justamente como enólogos, o sea, uno lo que quiere es hacer un vino. Los vinos, hay algo que es importante tener en cuenta, que los vinos siempre van mejorando, no solamente los de Mendel, sino van mejorando todos los vinos de todas las bodegas en conjunto. Y en todos los países pasa más o menos parecido. Es decir, hay, digamos, cambios de añada, hay cambios de cosas, pero lo que te sucede es que en general todo va mejorando. ¿Por qué va mejorando? Porque tenemos más conocimiento de la fisiología de la vid, mejor equipamiento en los viñedos, vamos trabajando mucho mejor en el riego y con un montón de cosas que hacen al trabajo en el viñedo. En la vinificación pasa lo mismo, en los útiles de trabajo en las bodegas también. Vamos incorporando tecnología y cosas que hacen que se mejore la calidad. Es decir, los vinos de hoy son mejores que los vinos de hace 6, 7, 8, 10 años atrás y, y los del futuro serán mejores, eso va mejorando. Lo que sí es importante, y creo yo que eso es lo que a veces cuesta, es mantener un estilo. Y eso sí yo creo que es importante cuando vos haces un vino, si bien hay una evolución, como te decía, en añada, el estilo se mantenga, porque el consumidor eh, hace que tu estilo sea reconocible con los cambios que se daban año a año. Entonces, eso me parece que es un atributo que los vinos deben tener, que es un cierto estilo que en cierta forma se respete. Y si vas a cambiar el estilo, bueno, cambias la etiqueta, haces otra línea distinta, qué sé yo. Ya nos queda solo un minutito y medio, se nos fue volando una hora. Le Ah, agradezco enormemente la posibilidad de charlar con usted, porque lo queríamos tener y charlarlo y que nos cuente. Es un libro abierto, la verdad que es súper interesante y podríamos hacer 5 vivos más y seguir interesadísimos en lo que nos está contando. se tienen que repetir, entonces. El agradecido soy yo, porque me da la posibilidad no solamente de charlar contigo, sino de charlar con toda tu gente, tus clientes, tus seguidores, que son importantísimos y que nosotros desde acá, y ahora ni hablar en época de no viaje, se nos hace muy difícil llegar a ellos, charlar, comunicarnos, encontrar inquietudes, saber qué es lo que buscan, qué es lo que sienten, lo necesitan. Para nosotros es fundamental tener ese feedback. Si no, este, vamos haciendo lo que a nosotros nos gusta y con eso no alcanza. Le agradezco muchísimo porque ya quedan 10 segundos y se corta. Un abrazo enorme, gracias por su tiempo y Bueno, por darnos la posibilidad de charlar. Salud, Roberto. Gracias. gracias, les mando un muy fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto. Y si no, hacemos otro Zoom, no hay un Instagram
un vivo y listo.